Este primer punto, si se dan cuenta, tenemos una base giratoria. Es muy similar a la Mitutoyo que vimos de contrapunto. Si se acuerdan de la base de contrapuntos que vimos de Mitutoyo en el manual de Mitutoyo, al inicio del comparador, si se acuerdan. ¿Sí o no? Sí. Ok, Sí. perfecto. Bueno, pues es muy similar. ¿Cuál es la diferencia? Que esta base, en vez o en lugar de utilizar el contrapunto, ¿para qué? Para fijar la pieza desde la cara, que en este caso es un agujero en este punto y otro de este lado, y contrapuntear la pieza para que se pudiera abrir y cerrar. Esta sencillamente tiene tiene dos rodamientos, de este lado, dos de este otro. Entonces se coloca, en este caso estamos viendo que es un árbol de levas, se coloca encima del rodamiento y se empieza a girar, ¿ok? El funcionamiento es exactamente lo mismo, nada más que son dos diseños distintos de bases para medir cilindricidad. En este caso, pues bueno, la persona coloca en una pieza encima de un soporte, una mesa normal, no está encima de un mármol, porque pues en teoría esta base debe de estar bien alineada, ¿sí? Lo único que necesitan es que en la parte de abajo pues no tenga cantos o tenga bordes la mesa para que se pueda ajustar de una manera lo más recta posible. Pero bueno, básicamente la mesa de rodamientos es la que le hace de mármol en este aspecto. En un laboratorio donde no fuera una pieza mecánica que se quisiera medir más bien cuestiones un poquito todavía más estrictas, pues probablemente sí tendríamos que tener una mesa certificada. Pero en este caso, pues bueno, es la medición mecánica para determinar cuánto desgaste tiene esta pieza y si en el desgaste ha sufrido qué. Ha sufrido concentricidades. Esto quiere decir que haya perdido ¿qué? La cilindricidad. ¿Ok? Vamos a seguir checándolo. También en la parte de abajo activé los títulos para que los puedan leer, porque no pude activar el sonido, ¿no? Pero bueno, están los títulos ahí apareciendo en la parte de abajo. Ahí lo que está afirmando que es totalmente correcto. La base debe de estar lo más cercana posible a la pieza para evitar que haya movimientos en la parte de la flecha superior. Pues obviamente mientras más alejado esté, pues va a generar más momento, más palanca con respecto a la base, entonces puede tener variaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, se dan cuenta, no está ubicada hasta acá, sino más o menos en la parte media. Y la idea es que esto tendría que estar lo más perpendicular posible a la base. Si queda con cierta angulación, no es correcto, no es lo mejor. En teoría, nosotros tendríamos que tener que alinearlo con algún tipo de alineador o de nivel para poder asegurar que la pieza esté lo más perpendicular posible a el movimiento de la flecha. Vamos a continuar. Ok, aquí si se dan cuenta se utilizó la carátula para poder ubicarla en cero. Lo que yo les comentaba, no es estrictamente necesario que el cero quede aquí, que nosotros tratemos de ajustar de ajustar la manecilla, porque si tratamos de hacer eso, pues quiere decir que vamos a andar jugando con esta sección de la articulación del soporte, tratando de oprimir o aflojar hasta que la manecilla quedara en el centro. Entonces sería más complicado, ¿no? Entonces lo que se hace, pues bueno, se gira la carátula de manera que quede a donde ya está censando la medición el instrumento.
esa acción que está, esa acción que acaba de realizar se le llama la comprobación. La comprobación es que al momento que nosotros jalamos el pistillo hacia la parte de arriba para elevar, si se dan cuenta ahorita que lo jala, voy a regresar un poquito, eleva el lucillo, al momento de soltarlo debe de volver a tocar el mismo punto y volver a quedar en cero. Vamos a verlo nuevamente. O sea, ahí se comprueba que la aguja está ya fijada en la superficie. Ahí se da cuenta, lo que quiero que vean es que va a empezar él a generar el movimiento. Algo importante, recuerden, ¿qué se supone que es lo que vamos a verificar? Bueno, en este caso, él va a checar cilindricidad. Va a empezarlo a girar y al momento de girarlo, aquí en la parte de arriba se va a notar qué desfase tiene con respecto a la cilindricidad. Si notamos, si alcanzan a checar cuál es la legibilidad del instrumento. ¿Sí la alcanzan a ver? ¿Sí o no? No. Josué, ¿alcanza a ver la legibilidad del instrumento? Herrera, Vázquez. No, profe. ¿No lo ven? ¿No, Josué? No, profe, no se ve bien. Bueno, aquí ligeramente yo lo alcanzo a ver y marca 0.001 y si se dan cuenta son 2 M's. Entonces está en 100 centésimas, ¿no? Centésimas de milímetro, ¿sale? Entonces, como tenemos centésimas de milímetro, sabemos entonces que este instrumento está en el sistema internacional, está en milímetros y que por lo tanto una vuelta completa sería 1 milímetro. Si una vuelta completa a esto es 1 milímetro, entonces ahorita conforme lo vaya girando, ustedes traten de notar qué tanto se mueve que el instrumento o la manecilla con respecto a el giro, 1. Y 2, van a ir checando que conforme va avanzando, él va a ir deslizando la flecha hacia uno de los dos lados para no checar en un solo lugar, ya que si checa en un solo lugar no estaría midiendo cilindricidad, que estaría midiendo. ¿Qué estaría midiendo, jóvenes? Pues circularidad, ¿no? Porque solamente lo está haciendo en una sola sección de la flecha. Entonces, él va a empezar a recorrerla para poder medir cilindricidad. Vamos a checar cómo lo hace. Ahí se nota cómo va recorriendo la flecha hacia el lado derecho. Y vemos que la aguja pues no se recorre más de rayita y media. Ok, como bien lo dice ahí la persona, abre y ahí en ese punto es donde él debe detener. ¿Por qué? Porque es la máxima excentricidad que tiene esa pieza. ¿Ok? ¿Qué es excentricidad, muchachos? Otra vez. ¿Qué es la excentricidad? ¿La profundidad? No. La clase pasada lo comentamos. ¿Qué es excentricidad, jóvenes? Es la que convierte un rotamiento en un movimiento recto. No, no, eso es lo que hacían las levas. O sea, eso hablamos acerca de lo que hace el mecanismo. Ok, me voy a salir de aquí para que recordemos qué es la excentricidad. ¿Es la diferencia de mediciones? ¿Pero de mediciones de qué? ¿De una misma pieza o masa? No. No. Ok, la excentricidad. Vamos a checar. No, creo que aquí va a estar un poquito complicado, porque estas son especificaciones. Permítame tantito.
Ok. Ya tienen a la vista la diapositiva. Ok. La excentricidad es el hecho de que todo este cilindro o esta flecha gire sin tener cabeceo o alabeo o que esté torcida la flecha. Si se dan cuenta, aquí la marca derecho y aquí marca ¿qué? Aquí marca como en una línea azul que tiene desviación la flecha al momento de girar. Quiere decir que esta flecha, en lugar de girar y marcar un círculo perfecto, ¿qué hace? Genera como un cabeceo, un óvalo de esta sección hacia arriba y un óvalo hacia abajo. Entonces esta sección cada que da la vuelta, esta parte queda más arriba y esta más hacia abajo cada que está girando. Ajá. Básicamente es como cuando nosotros giramos algo y en lugar de ver un círculo perfecto, de repente vemos que hace que forma como una especie de oval, algo ovalado. ¿Por qué? Porque está excéntrico, no es no forma un círculo perfecto a la hora de girar. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Prácticamente es esto que estamos viendo aquí. Ok. Es como si este círculo, en lugar de girar bien sobre un eje, girara sobre un eje ¿qué? Desviado. Entonces, obviamente, va que ese giro va a cabecear. ¿Ok? Va a empezar a generar alabeo hacia ambos sentidos. ¿Preguntas? Ok, ¿qué es lo que sucede? Que si esa pieza, que es un árbol de levas, que es un mecanismo de precisión dentro de un motor de combustión interna, hace eso, pues puede provocar muchas malos funcionamientos dentro de un motor, tanto es que, pues que se abran correctamente las válvulas de admisión y de escape. Puede ser que se oiga un ruido en la máquina que matraque la máquina y a través del tiempo va a sufrir desgaste. Entonces va a tener muchas repercusiones dentro del funcionamiento de la máquina. Bueno, entonces básicamente a eso sería el alabeo. Pero bueno, esto lo estamos haciendo con una pieza que se está llevando a que, pues a medición mecánica, ¿no? Para ver si al momento de medirla está fallando o no está funcionando correctamente. Pero eso también lo ocupamos cuando fabricamos, cuando esa pieza sale nuevecita, se le hace la misma prueba para checar precisamente si tiene alguna desviación. Entonces, no importa que la pieza sea usada, no importa que sea nueva, el hecho es que se le hacen las mismas pruebas para verificar que que no tenga excentricidad o que esté bien parejita la flecha al momento de girarla. ¿Ok? Bueno, si se dan cuenta, estamos hablando de qué? De una tolerancia geométrica que está solicitando o que está dando de acuerdo a esta medición que está llevando a cabo el mecánico, está dando que una centésima de milímetro de desviación. Quiere decir que la pieza está, a pesar de todo, bastante bien. Obviamente habría que checar cuáles son las especificaciones de esa flecha, ¿no? Si esa flecha dice, no, ¿sabes qué? Es que debe de tener una 10 milésima, pues de entrada, pues ni siquiera la estamos midiendo con el instrumento correcto. Y segunda, pues bueno, lo más probable es que, no, que estuviera mal, ¿no? Si fuera una 10 milésima. Pero bueno, en este aspecto, esa es la misión que estamos determinando. Chequen otra vez, ahí está poniéndola en la posición donde está dando la máxima desviación, que es esa, y ya notamos que la regresa al punto de inicio y que tiene una desviación también hacia el otro lado. Nos damos cuenta que de este lado tiene una desviación de otra. Entonces probablemente tiene una desviación máxima de 2 centésimas de milímetro. Ok, vamos a ver cuál es el comentario que pone el mecánico.
Ok, bueno, si se dan cuenta, pues prácticamente eso nosotros lo estuvimos platicando, lo estuvimos checando. No tiene mucha, mucha complejidad, siempre y cuando sepamos utilizar ¿qué? El comparador, colocarlo correctamente en su base, ¿sí? Y pues obviamente entendamos qué es una medición de que es una medición de cilindricidad, ¿sí? O si queremos medir coaxialidad, o si queremos medir circularidad, pues entonces entender qué tipo de medición o dimensión vamos a medir. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ok, vamos a ver entonces el video número 2, que es un video un poquito más de metrología. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí. Listo, vamos a arrancarla. Profe, no se escucha. ¿Ahí ya me escuchan? Ya, profe. Sí. Ok, bueno, rápidamente comento. En este caso, el metrólogo está comentando que la pieza o el reloj comparador se puede, adaptándose a diversos dispositivos, se pueden generar varias mediciones. De hecho, si se dan cuenta, enfrente de él tenemos otra vez un soporte de contrapuntos, que es como el que vimos en mi tutoyo. Notamos que este soporte va a contraputear la flecha y aflojamos y podemos recorrerlo en estas rieles, que en esta bancada es una bancada con rieles para poder colocar flechas de diferente tamaño. Pero él muestra aquí varios dispositivos. Número 1, marca un dispositivo para medir longitudes. Obviamente también marca que es uno de los instrumentos más versátiles para las metrología dentro de la industria. En este caso está montado ¿en qué? En un dispositivo que sobre de esta plataforma se puede recorrer para medir longitudes. Y en un segundo que es que para verificar formas, ahí si alcanzamos a ver el pequeño dispositivo en el que está adaptado, está ajustado, que está aquí. Conforme nosotros lo vamos recorriendo, vamos a suponer que lo colocamos de este lado, sujetamos de este lado y queremos checar este pequeño radio que tiene la pieza. O sea, al momento de recorrerlo vamos a estar notando cómo se va moviendo la manecilla y checamos cómo al momento de moverlo en este radio, cómo se va midiendo la longitud que tiene el radio. Entonces aquí también nos puede funcionar para eso.
En este caso puede verificar también diferentes formas, podemos irlo colocando de manera lineal o tridimensional para estar midiendo esta pieza por cada una de sus secciones y en este caso, pues posición de objetos, ¿no? Que esto fue lo que hablamos la vez pasada, al momento de irlo girando, cómo podemos ir checando si este disco de frenos se sobresale o se mete de acuerdo a qué, a cada giro que le demos. Ok, ahí tenemos un soporte. Si nos damos cuenta, ese soporte tiene en la parte de abajo una mesa rectificada. En esta sección se supone que nosotros podemos colocar nuestra pieza y con el soporte podemos hacer que medidas o movimientos controlados muy pequeños para estar tocando o palpando la pieza en diferentes posiciones. Si nos damos cuenta, este soporte es bastante robusto, bastante fuerte y obviamente el instrumento es pues bastante, muy profesional, ¿no? Para llevar a cabo las mediciones. Vamos a seguir avanzando. Ok, ahí tenemos esta superficie. Si nos damos cuenta, este instrumento ahí funciona muy parecido a lo que sería un taladro de columna, ¿no? Tiene una mesa donde se colocan las piezas, tiene una flecha donde podemos colocar la distancia donde queremos colocar el cabezal y luego en esta sección, pues bueno, podemos tener un movimiento más fino para bajar o subir la herramienta, en este caso es que el instrumento de medición. Y ahí nos damos cuenta cómo tenemos en la parte de abajo, es un soporte de mesa, un soporte de pieza rectificada, donde colocamos una pieza ya más irregular, ¿verdad? En esta pieza nosotros podemos medir bueno, podemos medirle, ¿qué le mediríamos ahí, muchachos? ¿Qué pueden medirle ahí, así como está colocando la pieza? ¿Qué se les ocurre que puede medir? Recordemos que un comparador de carátula es un instrumento que mide diferencias, no longitudes directas, aunque se puede hacer, pero si vamos a medir una longitud directa, pues utilizamos un vernier, ¿eh? A ver, por ahí alguien participó, ¿qué dijo? ¿Qué? ¿Quién comentó que se puede medir qué? A ver, Alan, ¿qué se puede medir? Así como está la pieza y el instrumento. ¿Qué pasó, Alan? ¿No? No sé, pero... A ver, Rodríguez Castañeda, ayúdale. Rodríguez Castañeda. ¿Qué andas haciendo por aquí? ¿Qué se puede medir así como está? ¿Qué se puede checar? Profe, ahí en el video decía que se podían, bueno, que se emplea para verificar longitudes, pero dice que longitudes no, y también decía que formas y posiciones de objetos. Entonces, ¿sería la forma? Sí, pero ¿qué especificación? Ahí, así como estamos viendo, ¿qué especificación podríamos medir? Ah, como la linealidad. Linealidad, por ejemplo, podríamos checar la linealidad de qué, de este filo, podríamos checar la de este filo, es correcto. ¿Qué más? La que es como el volumen, como cilindricidad, pero en linealidad. Ok, ¿cómo se llama? A ver. Creo que sí tengo el nombre. A ver, ¿alguien más? Lo que acá soy compañera, ¿cómo se dice?
No, nadie tiene el nombre de lo que dijo su compañero ahorita. A ver, ahí, Emiliano, Fernando, Ramos, Edgar, Ramírez Espinosa, Eduardo, Yaxel. Uno de ustedes contésteme. Profe, ¿se puede circularidad? No, no se puede. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se puede? Así como está ese instrumento con esa pieza, ¿por qué no se puede? Porque ahí como tal no es un círculo, ¿no, profe? Esa es una. Pero aparte, pues en teoría, la pieza no tiene círculos, pero aparte tendríamos que definir cómo vamos a girar la pieza para que nos mida circularidad. ¿Ok? Si ustedes dicen, bueno, es que yo les puedo decir que este soporte, la parte de abajo seguramente gira y colocándolo en cierta posición una pieza, es posible que sí pudiéramos medirle, vamos a suponer cómo, fíjense bien. Vamos a suponer que en lugar de esta pieza, la voy a quitar, voy a hacer un poquito para atrás, a ver si aquí. Imagínense que este palpador, lo que fuéramos a medir que fuera la mesa de soporte, esta, y esta mesa sí es circular, ¿verdad? Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, movemos esta pieza, la ponemos en la orilla, ¿sí? Y empezamos a girar la mesa. Entonces, donde la mesa deje de tocar el palpador y lo vuelva a tocar, nos va a marcar la medición de si cada que giramos esta pieza está completamente circular o el palpador deja de tocarla o la toca de más. Entonces, ahí podríamos medirles circularidad de esta pieza, o sea, es correcto. A lo que voy con esto y que buena, de alguna manera, qué buena pregunta lo que hizo su compañera, porque se trata de la habilidad que tengamos para utilizar el instrumento, muchachos. Eso es lo que quiero que ustedes visualicen aquí. Si nosotros sabemos utilizar un comparador de carátula sin problema, yo creo que ya todo el mundo entendió que cómo manejarlo, es muy sencillo. Aquí el detalle es cómo lo utilizamos, si tenemos la habilidad para utilizarlo, para entender cómo podemos utilizarlo. Entonces, repito, podríamos bajar estos soportes hasta acá abajo, orillar el palpador a una de las orillas de la mesa, girar la mesa y conforme la toque o la deje de tocar, checamos si hay circularidad. Entonces, sí, es correcto. El instrumento así sí puede medir circularidad, pero con la pieza que está colocando, en la forma en que la está colocando, pues aquí no vamos a medir circularidad. ¿Qué es lo que vamos a medir? Aparte de linearidad, que ya lo comentó su compañera. ¿Qué más podemos medir de manera rápida que se nota ahí? ¿Ya encontró el nombre, Canchola? ¿No es la excentricidad? No. Sería Estaba viendo si era perpendicularidad, profe, pero creo que no, ¿sí? Perpendicularidad. Puede ser, pero ¿cómo? O sea, si no le quito razón, sí pudiera ser, ¿verdad? Pero ¿cómo le haría? Bueno, antes de pasar a esa perpendicularidad que compañera, pues muy sencillo, jóvenes, planicidad. El que tenemos un plano aquí. Era esa. Sí, ¿verdad? Ajá. Ya todo el mundo movió la cabeza. Sí, cierto. Ok, bueno, pues sí es correcto, ¿no? Planicidad, ¿por qué? Porque tenemos una sección rectangular, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que tendríamos que hacer es recorrer esta pieza, deslizar esta pieza para el momento de deslizarla en varias secciones de esta área, verificar qué tanto se mueve o se sale. Si nos damos cuenta, aquí todavía la medida no está ajustada, ¿no? Montó el instrumento, aquí tenemos el gauge, o tenemos el pasa no pasa, y la pieza está que la manecilla está hasta por acá. Entonces ahorita vamos a ver si lo hace, vamos a ver si lo ajusta y a ver qué tipo de movimientos hace para verificar qué. Es correcto, entonces planicidad, ¿no? ¿Qué otra podemos verificar? Pues decía su compañera, perpendicularidad. Bueno, aquí depende de cómo pongamos o en qué posición pongamos el instrumento. Si nosotros decimos, bueno, queremos medir la perpendicularidad de esta vertical de la pieza que está aquí con respecto al plano de esta, entonces tendríamos que colocar esta pieza que ligeramente rozando el palpador con esta sección, ¿sí? Y deslizarlo hasta abajo para ver que no se mueva. Entonces, sí podríamos medir también que perpendicularidad con ese instrumento. Ok, se dan cuenta ahí tranquilamente, ya dijimos que con esa pieza podríamos medirle linearidad, podríamos medirle planicidad y podríamos pedirle
Perpendicularidad, básicamente. No se puede hacer otras cosas, pero esas son las que ustedes ya conocen. Vamos a seguir avanzando a ver qué más nos presenta el video. Ok. Nos está presentando las posibilidades de soportes. El primero, pues, era un soporte de mesa plana. Si lo vieron, bastante robusto, muy, y obviamente en la parte de abajo tiene su mesa plana, donde se supone que se puede alinear o meter algo bien alineado. Ok. En este caso, nos está presentando el soporte universal, el magnético, como el que hemos estado viendo. Si se dan cuenta, pues coloco la carátula. Obviamente aquí tenemos que una mesa o un dispositivo ferroso en la cual él está colocando el dispositivo de forma vertical o en una sección vertical, está activando el magneto y al activar el magneto se está quedando pegada la base magnética a este elemento. De esa manera nosotros podríamos palpar o poner el palpador en una pieza que estuviera montada en esta sección. Vamos a ver si lo hace y cómo lo hace. Okay, de momento no lo está marcando. Vamos a ver qué más. Ok, este soporte que él está colocando no tiene magneto. Y él está diciendo que la base es completamente lisa. Es correcto, la base es completamente lisa en estas secciones donde se ve el metal, color metal, ¿no? Pero si nos damos cuenta, tiene un par de canales verdes. Esto lo tiene, ¿por qué? Porque hay un dispositivo en el cual se puede colocar encima de esos canales. ¿Para qué? Para evitar que cuando nosotros coloquemos en ese dispositivo la base y lo vayamos recorriendo, no se la dé, sino que camine de manera totalmente recta. Es como si viéramos los rieles de un ferrocarril, ¿no? Han notado cómo es un riel y han notado cómo son las llantas del ferrocarril, ¿verdad? Tiene ciertos bordes. ¿Para qué? Para que conforme vaya avanzando sobre el riel, pues sencillamente no se salga de esa linealidad, ¿no? No se salga de estarse desplazando de manera lineal. Pues bueno, prácticamente estos canales son para eso, ¿no? En este caso, por ejemplo, la mesa que vemos abajo tiene canales para que entre algún tipo de cola de Milano o algo que se pueda desplazar. Al revés, va a colocarse en una sección que tenga esta forma para poderla recorrer y no se desalinee el recorrido que queremos hacer con esa base. Pero esta base es una base de desplazamiento. Esta base no tiene magneto en la parte de abajo. Ese que ven ustedes abajo, jóvenes, ¿sí le alcanzan a ver la mesa donde la está deslizando él? Sí, profe. Sí, profe. Ese es el mármol, el tan ansiado y conocido mármol del que les hablo. Es una piedra mármol que está totalmente alineada, balanceada y trabajada con una rugosidad muy baja, un coeficiente de rozamiento muy bajo para que se deslicen las piezas, pero aparte tiene un alisamiento muy, muy importante para poder hacer mediciones hasta en 100 milésimas de pulgada, que no haya desalineamientos con respecto a las piezas que se van a montar o a los medidores o instrumentos que se van a deslizar sobre él. Si lo notan, pues aunque como es color metálico, se nota claramente cómo tiene la conformación de una piedra de mármol, ¿no? Y aquí como la están viendo, pues tranquilamente el marmolito que tiene ahí esta persona no está por debajo de 1 metro cuadrado y una pieza de esas se compran hasta por 50 y cuestan un dineral, lo cual quiere decir que ese mármol que tiene ahí esa persona pues debe de ser un mármol bastante caro. Ok, vamos a seguir avanzando.
Ok, en este momento está colocando un instrumento de tipo cremallera como el que ya visualizamos, ya vimos. La cremallera está de este lado y si notamos, aquí viene el mecanismo. Si notamos, es al más puro estilo, es una transmisión de engranes, jóvenes. Esta parte de acá tiene la cremallera y esta parte que es al momento de recorrerse, de colocarle esta tapa, si se dan cuenta, esta sección quedaría más o menos en esta posición y y se va a alinear con qué? Con el pequeño engrane para hacer el movimiento de todo el demás sistema de engranajes y hacer el trabajo que tiene que hacer. Si nos damos cuenta, efectivamente, prácticamente en la parte de adentro es un reloj, por eso se le llama reloj comparador, porque precisamente es un dispositivo que trabaja por medio de ¿qué? De un sistema de engranajes o de una transmisión de engranajes, pues muy bien elaborada y muy sensible. Vamos a continuar. Ok, algo que está comentando aquí que es bien importante, jóvenes. Este palpador es retirable, ¿eh? Si nos damos cuenta, aquí podemos girarlo y quitárselo al lucillo y colocarle un palpador nuevo. Ok, ¿esto por qué? Porque como esta es la pieza que prácticamente siempre está haciendo contacto y que está haciendo, pues obviamente el trabajo, muchas veces se puede aflojar. Aquí se enrolla como si fuera, pues no sé, la tapa de una pluma de esas que tiene su rosca, de esa manera. Ok, entonces hay que verificar que no esté floja, porque si está floja y estamos haciendo mediciones y empieza a girar, probablemente un giro de una vuelta de ese palpador, pues equivalga a una o varias centésimas de milímetro que está midiendo o haciendo incorrectamente la medición. Otra es que pudiera haber sido golpeado. Esta debe de ser una esfera perfecta. Si nosotros de repente notamos que está golpeada, que está muescada, pues quiere decir que este palpador fue golpeado y probablemente esa muesca pues repercuta en alguna o varias centésimas de milímetro o milésimas de pulgada. Entonces estaríamos recibiendo una medición errónea del instrumento. Ok, si notamos el palpador anterior que vimos era un palpador esférico. Ese palpador, la idea es que toque, cuando toca, como vimos en la pieza de inicio, en la piececita ahí que se montó en el soporte de mesa, en el soporte más grande que vimos, notamos entonces que esa esfera, la idea es que toque de manera tangencial con la superficie plana que va a medir. Entonces, esa es la idea de ese palpador. Pero existen otros tipos de palpadores para otro tipo de mediciones, como este par de palpadores planos que tenemos aquí, de palpadores planos robustos de sección larga, o bien este palpador que también es plano, pero tiene una sección más corta, que normalmente puede ser que se utilice, por ejemplo, para medidas de cantos, ¿no? Porque imagínense, vamos a medir un canto y luego tenemos una esfera, atinarle al eje de la esfera exactamente con el filo, pues estaría bien complicado, ¿verdad? Entonces utilizamos un palpador que es más plano, que se supone que a todo lo largo de ese palpador
pues tendrá que la misma distancia en lugar de estar aleatinando a la parte del eje de la esfera. Ok, vamos a continuar. Ok, ahí tenemos los esféricos y ustedes dirán, alguna vez me preguntaron, bueno, ¿y cuál es el bueno, el de la esfera grande o el de la esfera pequeña? No es que uno sea mejor que otro, el detalle es dónde queremos meter la esfera, ¿verdad? Si de repente vamos a meter esa esfera en un canal permítame un segundo. Ok. Ok, sí, ¿me escuchan? Sí, profe. Okay. Sí, Si vamos a meter esa esfera en un canal de una flecha, en una chaveta, en una vena de lubricación que está muy, muy delgadita, pues obviamente la esfera grande, ¿no? Que pues no va a ingresar allí, por lo tanto no vamos a poder hacer una medición. Entonces la esfera grande se la colocamos cuando vamos a hacerlo en superficies amplias por comodidad, porque es más fácil visualizar una esfera grande, pero la realidad es que en el sentido de medir o no con una, pues no hay ningún problema. Es cuestión de dónde vamos a colocar la esfera y si cabe por donde la queremos colocar. Ok, vamos a continuar. Ok, si nos damos cuenta, estos son especiales, estos no crean que van a cualquier instrumento los va a traer, estos se solicitan de manera especial por si donde se van a generar las mediciones, pues se requiere alguna medición que la forma o el contorno o el tipo de canal que vamos a medir sea mucho mejor medirlas con alguna punta de este tipo. Obviamente todas son completamente intercambiables. Ok, esta que ustedes ven aquí, esta Caterina portapalpadores, aquí tiene pues una sección importante de tipos de palpadores. Básicamente yo la última vez que vi una de esta Caterina de palpadores, esta que están viendo ahí, más o menos tenía un costo como de 50, 60 mil pesos. O sea, de repente decimos, caray, pues si nada más son puros palpadores y sí, pero pues son instrumentos de precisión. Y un instrumento de precisión normalmente es sumamente caro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente fabricarlo es el problema. No es la forma que tiene, sino que la fabricación para que tenga que los acabados y la perfección necesaria para llevar a cabo mediciones, por lo menos de 100 milésimas de milímetro o 10 milésimas de pulgada, que si nos damos cuenta, este instrumento suele o puede ser más preciso que un vernier, logrando que medidas hasta de milésimas de milímetro o 100 milésimas de pulgada. Entonces, este instrumento es todavía o puede ser más preciso que un vernier. Ok, vamos a continuar. Ok. Ese vástago que está metiendo ahí, o el husillo, también dependiendo, si les dicen el husillo, les dicen el vástago de movimiento, pues ¿no? Hay también algunos metrólogos que le dicen la camisa, y pues todas son correctas, ¿no? Esta está ajustado a los 8 milímetros. ¿Por qué? Porque cualquier soporte que compremos, si cualquier soporte universal va a estar ajustado a ¿qué? A 8 milímetros más unas décimas para que este entre de la manera deslizante que entró y solamente se tenga que girar
en promedio una vuelta, una cuestión así, para ajustarlo, pero obviamente no lo podemos apretar, ¿no? Sino que prácticamente este entra bastante bien ajustado y nada más se le sujeta para cuestiones de que no se vaya a mover. Vamos a notar cómo entró prácticamente ajustado, si se dan cuenta. Otra vez vamos a regresarlo, chequen cómo entra muy bien ajustado. Sí, aquí nada más. Aquí el movimiento real de ajuste fue el último, ahí. Si se dan cuenta, ahí estaba muy afuera el prisionero. Lo metió y cuando topó fue ahí. Cuando topó ya para hacer el ajuste, si se dieron cuenta, pues dio aproximadamente pues unos 10 grados de vuelta. Vamos a repetirlo para que noten. Aquí está muy flojo, lo empieza a apretar, ahí topa y ahí exactamente fue todo el ajuste que le tuvo que dar para evitar que se dañe el elemento. ¿Eso que le estamos viendo es para calibrarlo, no, profe? ¿O para qué? No, es un dispositivo que se compra aparte y se le ajusta al soporte. Si nos damos cuenta, el soporte termina aquí. ¿Sí? Este dispositivo se coloca y lo que va a hacer es permitir ajustar los grados para que la herramienta para que el instrumento quede perpendicular. Entonces, si lo aflojamos o lo apretamos, esta pieza o el comparador se va a mover hacia atrás o hacia adelante de forma angular para poder ajustar los grados donde estamos atacando la medición y quede perpendicular. Entonces, este es un instrumento, si se dan cuenta, van a hacer pequeños movimientos muy pequeñitos y ahorita va a acercar el video y se va a notar cómo se está moviendo, de forma angular para ajustarse. Chequen bien el movimiento. Ahí está el movimiento fino, chequen, ven cómo se mueve. Ahí está. Sí se alcanzó a visualizar cómo se movía el comparador de forma angular hacia arriba, hacia atrás y hacia adelante. Sí, profe. Entonces, es tan fino el ajuste de este instrumento que puede, como dice aquí en el texto, manejar centésimas o milésimas de ajuste en la perpendicularidad del instrumento con respecto a la sección que se va a medir. Aquí lo vemos así como que, pues se mueve. Sí, pero la verdad es que es un instrumento de precisión muy fino. Yo recuerdo mucho, les voy a comentar algo que lo vi en fue una película de hace mucho tiempo que se llamaba El Chacal, no sé si la llegaron a ver. Véanla, es buena película, pero aparte van a notar la importancia para la gente que maneja instrumentos de precisión, la importancia que tiene. Es con un actor que se llama Bruce Willis, muy conocido pues en los 80s, 90s, 2000s, yo creo que a ustedes ya no les tocó tanto, pero si les preguntan a cualquiera, yo les puedo asegurar, pregúntenlo a su papá o a su mamá quién es Bruce Willis y les van a decir de volada quién es. O sea, es un actor muy conocido, probablemente algunos de ustedes sí lo han conocido, pero si no, vean, la película se llama El Chacal, este cuate era un asesino a sueldo, y manda a hacer un dispositivo para montar un rifle, ¿no? La idea de este cuate es que no me acuerdo a quién iba a matar, si un diplomático, un político, una cosa así, pero pues a una distancia de 1 kilómetro, muy, muy lejano, o más, no me acuerdo, ¿no? O sea, ya habría que ver la película. Pero el detalle es que esa precisión de 100 milésimas de pulgada podrían hacer que él a la distancia que iba a disparar lograra el objetivo o no. Entonces realmente el rifle era una parte, ¿no? El rifle de asalto con el que iba a disparar, obviamente también es un instrumento de precisión, pero aparte iba montado en una plataforma de precisión para poder ajustarlo, ¿no? E incluso se nota cómo el movimiento lo hace así, muy suavecito y con una pequeña varita para ajustar y para poder disparar a una distancia muy grande y poder acertar al blanco, ¿no? Entonces, cuando la va y lo mide y empieza a checar si hace la precisión, pues resulta ser que no da la precisión, el instrumento dispara y tiene una desviación ahí de algunos grados, hablando en milésimas, una cosa así,
Entonces, al momento de hacer el disparo, en lugar de pegar al blanco, se movía como unos 10 centímetros. Entonces le dice al que le hizo el instrumento, no sirve, tiene desviación. Y él dijo, ay, pero pues es cosa de nada, no pasa nada. Dice, no pasa nada. Ok, vete corriendo hasta allá. Ok, sí. Y agarra con tu mano esta manzana, no sé qué le dijo que agarrara. Entonces, esa desviación, pues en lugar de darle a la mano, a la manzana le dio a la mano y ya le preguntó que si no importaba. Entonces, bastante trágico el asunto, pero pues esa desviación optó a esa distancia, era muy pequeña la desviación, pero a una distancia de varios metros o kilómetros se convirtió en ¿qué? En centímetros, ¿no? Y esos centímetros, pues hacía que el blanco pudiera dar en lo que quería dar o que bien le volara la mano a la persona que le dispara, ¿no? Vaya, es una cuestión de película, a lo mejor hasta de risa, pero la verdad es que así de trágico es que un instrumento de precisión no funcione tal cual deba de funcionar. ¿Sí queda claro? Preguntas. Sí, profe. Bueno, pues ahí está. Si notamos que esta persona al momento de mover la cuestión de abajo, ni siquiera alcanza a darle más de 10, 15 grados de giro a la perilla que tiene acá. Vamos a verla nuevamente. Y ahí la está haciendo muy exagerado para que se vea, ¿eh? Lo hizo muy exagerado para que se notara a la vista, pero pudo haber hecho muy, muy ligero el movimiento y no sería no lo percibiríamos a simple vista, pero la carátula del instrumento sí va a percibirlo y iba a moverse para colocarse en el sello. ¿Preguntas? Profe, entonces los metrólogos son bien pagados. ¿Un metrólogo certificado? Sí, por supuesto, sí. Obviamente, si no está certificado, pues ya hay muchísima gente que sabe medir, que sabe utilizar el instrumento, pero lo que vale es la certificación. Como que es algo similar como el inglés, jóvenes, ¿no? Vamos a suponer que ustedes tengan muy buen inglés, pero dicen, bueno, yo quiero una beca para ir a Inglaterra. Ok, pues tráete la certificación del IBT. No, pero sí tengo el nivel, por eso tráete la certificación del IBT. Pero es que sí, si no la traes, no vas. No te damos la beca. Entonces traen la certificación y pase usted. O sea, ya es otra cosa porque están certificados y hay un documento de una institución o de una organización global que está diciendo que sí, que tienes esa capacidad. Y puedes tener el nivel de inglés, pero si no la llevas, pues no vas, no pasas. Entonces es algo similar. Un metrólogo bien certificado y obviamente mientras más certificaciones tengas mejor, ¿verdad? Si en el inglés tú tienes el TOEFL, tienes el IBT, tienes el TKIT y mientras más tengas, pues obviamente que es más valorado, ¿no? Tu trabajo, tu certificación. Pero obviamente pues cuestan una muy buena lana. Una certificación, por ejemplo, la primera certificación básica para un metrólogo puede costar aproximadamente 20,000 pesos, ¿no? Pero hay que verlo como una inversión, ¿no? Porque de ahí, pues a lo mejor, en cuanto a la diferencia de lo que él puede cobrar por certificar, por ajustar instrumentos o por cobrar, pues a lo mejor en un mes regresa, 2 meses regresa ese dinero y lo demás es ganancia, ¿no? Entonces, bueno, sí es correcto siempre y cuando tenga una certificación ISO o DINE o ASME, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Ok, profe. Ok, se dan cuenta, ahí está retirando el brazo que trae el dispositivo de movimiento fino, quitó el brazo del otro instrumento y va a colocar el soporte con el dispositivo de movimiento fino en otro lado. Entonces, por eso les decía, este soporte de brazo con un movimiento fino, pues es un aditamento que se compra aparte, que es un dinero aparte. La gran ventaja es que como es normativo, pues se puede ajustar a cualquier sistema de soporte, que esté normalizado, ¿no? Ok,
Ok, ahí pongan atención, muchachos, va a ser una verificación de rectitud. Rectitud es linearidad, muchachos. Rectitud y linearidad es lo mismo. Vamos a ver cómo la hace. Ahí tiene si se dan cuenta, ahí tiene un mármol más pequeñito. Va a colocarlo en ese mármol que está ahí. Ok, muchachos, ahí sí entendieron qué fue lo que dijo que iba a hacer. Utilizar una regla, ¿no? Pero ¿para qué? Sí, bueno, el mármol lo va a utilizar para evitar. Ay, déjenme ver, no puedo agarrarla. Permítame, algo pasó aquí que no puedo agarrarla. Permítame tantito, ahí está ya. Ok. Ok, el mármol lo va a utilizar ¿para qué? Para que no pueda, para que la pieza no tenga desviaciones de tipo Olan, incluso él con la mano, ahí marca como que Olanes, ¿ok? Pero eso es desde el punto de vista horizontal, ¿ok? Pero luego él marca que lo que no quiere es que haya Olanes con respecto a la medición de la pieza. Entonces coloca una regla, como que, como cuando ustedes quieren trazar una línea en su cuaderno, ¿no? ¿Cómo evitan en teoría que esa línea salga como olanuda? Pues colocan una regla y desplazan el lápiz pegándolo a la regla, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí quedó claro? Sí. Pues él va a colocar esa regla, nada más que esa regla no es cualquier regla, es una regla precisamente normalizada y una regla de metrología o de medición. La va a colocar a la distancia para darle distancia al instrumento o al soporte, ¿sí? Y para poder llevar a cabo un desplazamiento tanto pegado al mármol para que evitar desviaciones de ese tipo y pegado a la regla para evitar desviaciones verticales. Entonces, para eso va a utilizar prácticamente eso, como si fueran ustedes a trazar, ¿qué? Como si fueran a trazar precisamente con su lápiz línea utilizando la regla. Vamos a checar. Fíjense bien, ahorita lo coloca ahí y ahí es lo que va a comentar. Va a limitar esos desplazamientos horizontales para colocar esa regla. Si checamos, ahí está poniendo un soporte, pero no es un soporte universal. ¿Con qué? No es un soporte con magneto. ¿Por qué? Porque el magneto se va a utilizar en ¿qué? En mesas metálicas, por ejemplo, en el torno, como vimos hace rato, que lo colocó en una parte vertical del torno y activó el magneto. Aquí que ese soporte es de desplazamiento, ¿no? Se va a desplazar en el mármol, que es completamente liso, y obviamente la parte de abajo del soporte también también es normalizada y trabajada para que sea completamente lisa. Y si nos damos cuenta, este soporte, esta sección o la cara de este lado ya la pegó a la regla, ¿sí? Estamos ubicando, la pegó a la regla, ¿sí? Y el comparador de carátula va a medir la sección de arriba de esta pieza, la linearidad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues desplazar esta cara, ¿sí? Con respecto a esta regla para evitar que haya movimientos de olanes de este tipo. ¿Ok? Ahora sí quedó claro. ¿Sí quedó claro o no? Ok. Bueno, pues vamos a ver la medición. Ok. Ahí a él le llama algo que se le conoce como pretensión o precarga. Cuando nosotros tocamos o ese palpador, como ustedes visualizan, está tocando ya la superficie a medir, se le hace una pretensión o precarga que se trata de qué? De que el husillo entre hasta una cierta sección a la camisa, a esta sección de acá arriba. ¿Para qué? Para que tenga un rango de movimiento, porque si apenas palpando
lo dejamos ahí, pues no va a tener un rango de movimiento por si esta pieza tiene un valle hacia abajo, pues va a abrirse en toda su totalidad y no va a alcanzar a medir el valle. Entonces se le hace una pretensión o precarga. Chequen cómo se alcanza a notar esa precarga. Ahí está, ahí se ve cómo va bajando. Y ya se ajusta o se aprieta esta sección. Ok. Si lo checamos, la precarga, ¿sí? Dejó al dispositivo como por aquí por 60, ¿sí? Entonces, para no estar ajustando con esa o aflojando los ejes del soporte universal, ya se utiliza el dispositivo de ajuste fino, ¿sí? Y si se dieron cuenta, fue mucho más fácil que estarle, como el mecánico de hace rato, que estar girando ahí la carátula para agarrar el cero, un relajo, ¿verdad? Pues, o sea, hasta que lo hizo para abajo, lo subió y fue una bronca, ¿no? Con el dispositivo fino, ya lo pudo llevar a cabo sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, vamos a checar. Vamos a checar nuevamente cómo lo hizo. Ahí está el dispositivo fino. Ok, aquí algo bien importante. No necesariamente tenemos que iniciar nuestro movimiento viéndolo desde la parte de abajo en el contador en 0, así como lo está marcando. Si se dan cuenta, aquí está iniciando en 2. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo está iniciando esta medición, muchachos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Dijo que está en 2, profe? Aquí está, miren, vean el contador y está marcando 2. O sea que lleva 2 vueltas, ¿no? Es correcto que deba 2 vueltas. ¿Pero por qué hace eso? ¿Por qué se imaginan que lo ajustó de esa manera? ¿No, nadie? No, profe. Ahí sí A ver, no. muy sencillo. Porque imagínense que la tolerancia que nosotros vamos a medir tenga tolerancia negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitemos que esta manecilla se vaya hacia el lado que en contra de las manecillas del reloj, pero también a favor de las manecillas del reloj, y que sea posible que tengamos una tolerancia de que, pues como lo vimos con las tolerancias IT, que sean 1800 milésimas, ¿no? 1800 milésimas de milímetros son 1.8 milímetros. Entonces necesitaríamos que esta comparador pudiera girar hasta 1 milímetro con 80 centésimas. Entonces, si nosotros no le damos 2, pues nada más nos va a generar mediciones positivas, no negativas. ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? No. ¿No? Ok. Aquí, si nosotros checamos, tanto puede hacer mediciones positivas hacia acá como negativas. ¿Ok? Pero si nosotros partimos de 0, ¿ok? Sí, nosotros no vamos a tener un cierto número de vueltas hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Pues porque dejamos las 2 agujas en 0. ¿Qué hacemos? Que si nosotros vamos a tener una medición importante, porque que en este caso que no sean centésimas, sino que también involucre incluso una posibilidad de 1 milímetro, vamos a suponer que nosotros tenemos una medición de 100 milímetros más menos 1.5 milímetros o 1800 milésimas, pues entonces vamos a necesitar que tanto nos mida el instrumento del lado izquierdo o también nos mida del lado derecho. Antihorario u horario.
Entonces, si nosotros dejamos 2 antes de 0, pues al momento de que nos esté marcando hacia acá las vueltas, va a poder generarse hacia 0 o antihorario, va a poder tener los 2 movimientos, ¿sí? Y el palpador no va a estar, ¿qué? No va a estar en el punto final de la medición, para que pueda salir el ¿qué? El husillo. Por eso se le hizo la precarga, para que en la precarga tuviéramos hasta 2 milímetros, ¿sí? De movimiento de salida del vástago, si es que fuera necesario utilizarlo. ¿Sí queda claro? Ahora sí, Canchola. Sí, profe, creo que ya un poquito lo entendí. Sí, porque si no atrasamos ese reloj. Esto que está aquí, jóvenes, ahorita les voy a decir que me voy a regresar otra vez. Estos dos son esta precarga. Fíjense bien, si nosotros lo dejamos ahí, exactamente en este punto, marcando 0, este instrumento lo único que va a hacer es que va a tener movimientos hacia arriba. Pero como está todo salido, no va a tener movimiento hacia abajo. ¿Sí queda claro? Entonces, si al momento de hacer las mediciones, este instrumento no se puede medir hacia abajo, pues no va a llevar a cabo esa medición. Entonces, se le aplicó esa precarga. ¿Para qué? Para darle esa pretensión. Y esto que está metiéndose son exactamente, ¿qué? Las 2 vueltas que dio. Estas dos, mira, aquí, por ejemplo, aquí la está colocando. Ajusta en 0. ¿Ok? Y estas dos vueltas que está marcando aquí fueron la precarga o la pretensión. ¿Para qué? Para que el instrumento pudiera tanto salir como entrar. ¿Sí queda claro? Si no le hacemos esa pretensión, pues el instrumento solo va a entrar, pero ya no va a salir más. ¿Por qué? Porque está a tope. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, Jacqueline. Sí. Diana, ¿sí quedó claro? Zárate. Vale, ok. Pues ahí está. Ok. Ahí va a empezar el desplazamiento, jóvenes. Quiero que noten, antes de que empecemos con el desplazamiento total, cómo va a esta cara la tiene pegada a la regla. Precisamente, punto número 1, para darle esta distancia, y punto número 2, ¿para qué? Para evitar que se mueva de forma o lanuda, como si nosotros estuviéramos trazando un lápiz sin una regla. Se va a basar en esta escuadra o en esta regla que está aquí, que es normalizada. Y ustedes dicen, bueno, ¿y por qué no lo hace directamente contra la pieza? Porque la pieza no está normalizada. La pieza pudiera tener movimientos o lanudos. Esta regla no. Esta regla es un instrumento de precisión también. ¿Sí queda claro? Ok, bueno, vamos a ver el desplazamiento. Ahí está la línea. Está trazando la linearidad. ¿La checaron? Es una línea por el centro aproximadamente a través de la pieza. ¿Ok? Ok. ¿Qué fue lo que midió ahí, jóvenes? La diferencia de altura entre un punto y otro. Es correcto, pero en una línea recta. ¿Sale? Entonces, ahí midió la diferencia de altura, ¿sí? En una línea recta. Y ahí tiene que 17 centésimas de milímetro de diferencia del punto donde inició hasta la otra sección del punto. ¿Sí queda claro? De hecho, si no mal recuerdan ustedes, estuvimos viendo un pequeño diagramita que yo les estuve presentando continuamente, donde se veía X, ¿no? Y decíamos que A era la medida inicial y luego B era A más X, que era la desviación, si se acuerdan. Pues prácticamente este es el ejercicio real de ese diagramita que estuvimos checando. Ok, vamos a continuar.
Ok. Checamos que vamos a medir perpendicularidad. Obviamente, otra vez, estamos encima del mármol, que nos asegura que nos asegura estar en una superficie balanceada y alineada. Y vamos a utilizar una columna de perpendicularidad. Esta columna es otra vez un dispositivo normalizado que se va a colocar o se va a fijar en la base del mármol y que este dispositivo tiene una sección de sujeción o un soporte de sujeción para el comparador de carátula para poderle medir qué, para poder sujetarlo y a su vez desplazarlo sobre qué a lo largo del eje de la columna de perpendicularidad. Vamos a ver cómo lo hace. Ahí si se dan cuenta, va a verificar otro instrumento, va a checar una escuadra, esa es una escuadra, en teoría esa escuadra, pues tendría que tener perpendicularidad, ¿verdad? Con respecto al mármol y al patrón de columna de perpendicularidad. Entonces va a medir un instrumento, una escuadra que ya es en sí se supone que tendría que tener perpendicularidad. Vamos a checar. Ahí si se dieron cuenta, otra vez le manejó la precarga o la pretensión que vimos con anterioridad para que el instrumento tuviera movimientos tanto de salida como de entrada. Ahí, si se dan cuenta, él no tiene ahí no tenemos el instrumento o el ajustador de precisión, por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo? Pues bueno, movió la carátula y la colocó en el cero. Ok, bueno, pues ahí estamos notando que al momento de hacer el desplazamiento desde la parte inferior de la escuadra hasta la parte superior, hubo una variación de perpendicularidad, pues indicando que el instrumento no es completamente perpendicular. Ahí si lo alcanzamos a ver, pues más o menos sería una medición como de unos 3, 4, 100 milésimas de pulgada, en las cuales tiene esa desviación. Pero bueno, cuando nosotros trabajamos con una escuadra de ese tipo para hacer trazos, pues normalmente, pues no, difícilmente estamos trabajando, ¿qué? 100 milésimas, una precisión en 100 milésimas, ¿verdad? Por lo tanto, pues la escuadra nos funciona bastante bien para hacer trazos en qué? Pues en placas, en madera o en cualquier elemento que vayamos a cortar o a trazar de manera rápida. Obviamente, si ya vamos a medir perpendicularidades más precisas, pues entonces no lo hacemos con la escuadra, tendríamos que hacerlo con el correspondiente procedimiento que está siguiendo el técnico que está ahí. Si notamos la misma medición la podemos hacer en la pieza cilíndrica, ahí se le aplica la precarga otra vez, ¿sí? Más o menos lo dejó en el cero, ¿sí? Y otra vez hace el deslizamiento a la parte superior, ¿no? Para verificar la perpendicularidad. ¿Esa perpendicularidad de qué? ¿Con respecto a qué sería, muchachos? ¿Perpendicularidad de qué contra qué sería? Me voy a salir un poquito de aquí para recordarles una pieza que vimos que hablaba más o menos, se trataba de eso, el detalle, ¿no? Permítanme tantito, déjenme abrir.
Se está abriendo la presentación. Vamos a esperar tantito. Ok. Fíjense bien, muchachos. Ok. ¿Se acuerdan de esta pieza? Ok. Marcaba perpendicularidad ¿de qué? De este agujero. ¿Sí? Porque aquí lo está señalando con la flecha, ¿no? ¿Contra qué? Contra la superficie de abajo de la pieza. Si vemos, es una pieza que pues, es de formas cilíndricas. Aquí hay un cilindro, aquí hay otro, aquí es más pequeño. Es una forma mucho más compleja que la que le está poniendo. Pero si vamos a la parte de abajo, pues la parte de abajo es esta, que es un círculo, ¿no? ¿Ok? Y está midiendo o pidiendo perpendicularidad con respecto al agujero. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos claros? Bueno. ¿Sí o no, muchachos? ¿Estamos claros o no? Sí, profe. Ok. Bueno, pues en esta pieza, ¿qué es lo que está haciendo, no? Esta parte de acá abajo es que es la sección circular que está plana, ¿sale? Si nosotros atrasamos un poquito el video, entonces estaríamos midiendo esta sección plana que está aquí abajo circular, está completamente en el mármol y está pidiendo perpendicularidad ¿con qué? Con el cilindro en la parte externa. En la pieza que estamos viendo o que nosotros vimos, o que vimos allá, pues sería que esa sección de abajo con respecto al agujero que tiene aquí adentro. A este. Entonces la perpendicularidad es de este agujero con respecto a qué? A la sección plana de la parte de abajo o la de arriba, da igual porque es un cilindro. Entonces estaríamos pensando que la perpendicularidad sería de este agujero con respecto a qué? Pues con respecto a la sección plana de abajo. ¿Sí queda claro? Preguntas. Ok, vamos a continuar. Aquí notamos la variación, si nos damos cuenta, pues aproximadamente es en las 9, ¿qué? 9 centésimas de milímetro la perpendicularidad o la ¿qué? O la desviación de la perpendicularidad de esta pieza. Ahora vamos a verlo en una pieza plana. Ok, pues sí verificaron que se puede hacer tanto en en instrumento como en una pieza cilíndrica o bien en una pieza plana. Y pudimos notar entonces cómo se visualiza la perpendicularidad en piezas cilíndricas, ¿verdad? Que es la especificación que tenemos en la pieza esa que yo les había mostrado con anterioridad. Ok, ahí está, muchachos, como les había comentado, de esa manera ya podemos ver cómo funciona. Esta persona le dice banco descentrado, pero pues es una mesa de contrapuntos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos son los contrapuntos. Si visualizamos la diferencia con respecto a la que vimos la clase pasada, que era la del mecánico, notan que esa estaba encima de ¿qué? Estaba encima de 2 rodamientos para girarla. Esta no, esta se metió en un par de contrapuntos, pero la funcionalidad del elemento es similar. Estamos viendo aquí una flecha que tiene es un eje que tiene piezas excéntricas que pareciera también un tipo de árbol de levas, ¿ok? Pero es una pieza distinta. Entonces,
se monta en la plataforma como lo estamos notando y vamos a ver cómo hace la. Aquí está. Miren, si notan, esta parte de la que yo les decía, aquí hay un agujerito que se le fija. No crean que la cara está plana y que el contrapunto va a hacer presión contra esta sección, no, porque entonces el contrapunto perdería la punta y le pondríamos en la torre al instrumento, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene una perforación la pieza para que el contrapunto entre en esta sección. El contrapunto es completamente cónico, también normalizado, para que no tenga problemáticas con la sujeción y con el movimiento de la pieza. Ahí checan cómo la pieza está completamente alineada, ya que estos contrapuntos precisamente están fabricados para estar completamente alineados y fijar de una manera firme la pieza, que pueda girar, que si se dan cuenta cómo gira la pieza, ¿sí? Como por medio de los contrapuntos, y a su vez estas piezas cónicas o los contrapuntos giran junto con ¿qué? Giran junto con la flecha. No gira sola la flecha, giran con todo y los contrapuntos. Aquí se puede notar. Aquí algo importante, muchachos. Siempre que vamos a llevar a cabo una lectura, nosotros tenemos que ponernos de forma correctamente perpendicular a la carátula, contra cero. Si nosotros estamos desalineados con la carátula, probablemente podríamos estarnos comiendo ahí media 100 milésima, alguna cuestión así como se alcanza a ver de repente aquí con respecto a la cámara. Vamos a trazarlo un poquito y notamos aquí como la cámara como que nos hace pensar o visualizar que no está completamente en el centro. Aparentemente la cámara está de manera perpendicular a la pieza, ¿no? Pero pues no lo podemos saber porque no estamos enfrente de la pieza directamente. Pero nosotros, nuestra vista, colocados perpendicularmente al reloj comparador, tendríamos que estar visualizando la pieza exactamente en el cero y no comernos esa mitad de 100 milésima que está ahí. Fíjense qué interesante. ¿Qué está midiendo ahí, muchachos? ¿Qué midió? Circularidad. Es correcto, midió la redondez del instrumento. Esa parte, esa sección del medio es completamente ¿qué? Redonda y está perfectamente, o no perfecta, pero muy bien alineada con respecto al eje. Ahí cambia de sección de medición, vuelve a hacer el mismo procedimiento, mete la precarga con la precisión, pone la aguja en cero y empieza a girar. Ahí notamos la excentricidad que tiene esa sección. Y se nota como cuando va de regreso, este es el punto más alto de la pieza, de la excentricidad, y cuando lo regresamos se empieza a regresar el contador.
Ahí está regresando al punto más bajo del excéntrico de la pieza. Okay. Ok. ¿Cómo sabemos cuándo topamos el punto más bajo de la parte excéntrica? Pues porque está girando la pieza hacia acá y cuando llega a un punto y la seguimos girando se va a regresar. Entonces, de esa manera, checamos cuál es el punto más bajo y viceversa. Cuando empieza a girar hacia el otro lado, ¿sí? Y llega hacia el punto máximo y de repente la manecilla empieza a regresar, pues entonces sabemos que estamos en el punto más alto de la excentricidad. Chequen aquí cómo se nota que llega al punto más bajo. Ahí está. Llega aquí, lo vuelve a girar y ya se regresa. Pues como se regresa, sabemos que este es el punto más alto de la excentricidad de la pieza. En este caso son 6.11 milímetros. Ok, muchachos, ahí va a ser otra medición. ¿Notaron ustedes que tenían 3 agujeritos para precisamente los contrapuntos la pieza? Esta pieza es una probeta de medición. ¿Ok? Entonces, él la puso en el del centro y cuando midió la circularidad de la primera pieza o la redondez, pues notamos que pues, su desviación fue en una centésima de milímetro máximo, ¿no? Aquí ya no la puso en los agujeros del centro, la colocó en uno de los agujeros que están excéntricos o fuera del centro para llevar a cabo una medición de excentricidad. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí sí se dan cuenta, como puso los contrapuntos en uno de los agujeros que estaban desalineados con respecto al centro, ahora resulta que esa parte que estaba excéntrica cuando el eje era el central, ya no está excéntrica, ya parece que tiene redondez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está absorbiendo, ¿qué? Está absorbiendo el movimiento excéntrico de la flecha, ¿sí? En esta parte de la pieza. Fíjense bien cómo la... Entonces, ahí ya estamos notando como si esta pieza fuera redonda, pero es redonda con respecto a qué? Es redonda con respecto a la sección de la flecha que ya está excéntrica. Noten cómo se mueve la flecha. La flecha ya está excéntrica, ¿ya la checaron? Cómo se está moviendo, pero sin embargo, la medición de esta sección marca que esta sección es redonda, ¿sí? Pero que está, ¿qué? Está colocada en una flecha excéntrica. ¿Sí queda claro? ¿Preguntas? Sí. Ok. Ok. Ahí como esta pieza no se puede ajustar en los en los contrapuntos, se coloca en una pieza o en un dispositivo en tipo B que va a permitir girar la pieza. Entonces, siempre y cuando esta pieza esté normalizada, también puede darnos cilindricidad o circularidad. Fíjense bien, ahorita midió circularidad, ahí está midiendo linearidad y ahora va a empezar a girar para medir cilindricidad. Ok, vamos a checar esto nada más por última vez. Chequen con ese soporte como en la misma pieza, y ya con eso paramos la clase porque si no, sí se hace un poquito pesada. Ok, como en este mismo soporte, el metrólogo está midiendo circularidad
midió linearidad en una sección de la pieza y luego empezó a girarla y desplazarla para medir cilindricidad. Entonces, con el mismo soporte pudo hacer las 3 mediciones. Vamos a ver. Ok, ya la ajustó. Ahí está. Circularidad o redondez. Se ve que es por debajo de 1/100ª el movimiento que hay. Ahí viene una linearidad. Si se dieron cuenta, midió hacia un extremo la línea y tampoco se movió. Vamos a regresarla. No se movió nada. Entonces la pieza se ve alineada o tiene linearidad. Y ahora empieza a girar. En esa sección de la pieza también se ve redonda. Volvió a medir linearidad. Otra vez volvió a girar y no hay variabilidad. Ok, ahí está la conclusión. Esta pieza es redonda, es cilíndrica y es recta. Si se dieron cuenta, todas las medidas de forma geométrica y posición que se llevó a cabo con un dispositivo y con el comparador de carátula. ¿Preguntas? Entonces la pieza es redonda, es cilíndrica y aparte tiene rectitud o es recta. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarla ahí, jóvenes, para que no se haga pesado, porque me queda claro que es algo pesado visualizar así, sin oír todo, por eso yo me puse a redactarlo y explicarles cómo. Pero bueno, creo que ya quedó bien claro cómo en una pieza, tanto de fabricación nueva como una pieza que se está verificando, porque aunque la pieza ya haya sido usada, si la pieza no se ha desgastado y ha trabajado funcionalmente correctamente, pues puede ser que la pieza siga en perfectas condiciones, que eso normalmente es la medición que va a hacer un mecánico, o bien